Siguiendo con la presentación, hablemos de los factores de riesgo, ¿sí? Y dentro de los factores de riesgo hablamos ahorita de los picos en que se presenta más según la epidemiología, y un factor de riesgo es ser adolescente, ¿sí? ¿Y por qué el ser adolescente cumple un factor de riesgo para la onicocriptosis? En los adolescentes el tema del calzado es más irregular. Mujeres pasan de un zapato infantil, que generalmente es ancho, redondo, a empezar a usar un zapato mucho más ajustado, mucho más apretado, sobre todo en las mujeres. Los hombres también empiezan a cambiar el calzado, la sudoración aumenta, hay sobrepeso o aumento de peso, y todos estos factores pueden estar influyendo. Por eso en la adolescencia es muy frecuente, y la adolescencia, aún empezando desde una edad muy temprana, 10, 11 años, ya se empieza a presentar este cuadro donde los pies y los dedos todavía tienen un poquito de acúmulo de grasa. Pueden predisponer bastante a formar el cuadro onicocriptosis. Otro de ellos es tener hábitos como cortarlas demasiado, o sea, muy cortas, como lo decíamos ahorita en las causas, o redondearlas. Eso es un factor de riesgo bastante frecuente. El corte inapropiado es causa y es un factor de riesgo. Por eso es tan importante educar a nuestros pacientes en el corte adecuado de las uñas. ¿Qué debe esperar? ¿Cómo debe ser? Y en la medida que nosotros hagamos una muy buena técnica de corte de las uñas, eduquemos a nuestro paciente para que pueda evaluarlas de la mejor manera, pues también tendremos entonces unos pacientes también más sanos y más educados, que es en lo que queremos siempre trabajar y hacer énfasis. En la siguiente diapositiva hablamos de otros de los factores de riesgo. No ser totalmente capaz de cuidar de las uñas y o no ser totalmente capaz de cuidar de las uñas. Aquí estamos en el otro pico de edad donde es muy frecuente el corte de las uñas, la onicocriptosis, y es que los pacientes ancianos con déficit en su visión, ya no pueden llegar cómodamente hasta sus pies, no logran evaluarse adecuadamente sus pies, pues empiezan a tener cortes irregulares, inadecuados, o descuidamos un poco el cuidado de los pies y terminamos con onicocriptosis. El uso del calzado inadecuado siempre será una causa. Siempre tenemos que preguntarle a nuestros pacientes qué tipo de zapato utilizan, cuáles son las mejores condiciones para el zapato de acuerdo al pie, qué recomendaciones les damos, y educarlos sobre el uso adecuado de nuestros zapatos. La siguiente, otro de los factores de riesgo, hablamos de participar en actividades que puedan lastimarse en los dedos de los pies. Y aquí tenemos casos de deportistas, por ejemplo, deportes que son de contacto o deportes que generan una fricción del pie dentro del zapato. El tenis, por ejemplo, que dentro del juego del tenis hay muchas frenadas intempestivas, hay cambios de dirección rápidos. En el fútbol, que los zapatos son muy cerrados y son apretados. En el ciclismo, que también los zapatos son muy cerrados. Ese tipo de actividades, participar en estas actividades predispone y puede ser un factor de riesgo. Entonces, aquellas personas que cumplen con estas actividades o desarrollan estas actividades, tenemos que educarles sobre esto para evitarles que puedan tener un cuadro de onicocriptosis. Tener una afectación como la diabetes, que provoca un flujo sanguíneo deficiente, y no solo el flujo sanguíneo, sino que se pierde la sensibilidad, ¿sí? Se da en los pacientes mayores, se pierde la sensibilidad, no hay buen flujo de sangre, se pierde la agudeza visual, disminuye la elasticidad de las personas. Entonces el cuidado de los pies disminuye de manera considerable, y al disminuirse de manera considerable, pues tenemos un paciente propenso al desarrollo de este tipo de situaciones. Aún más, estos pacientes tienen una predisposición importante de sufrir infecciones de tipo hongos en las uñas. Esas onicomicosis, como lo veíamos ahorita, son causa de onicocriptosis siempre. Entonces, evaluemos esto, tengamos en cuenta estos pacientes, tengamos en cuenta los picos de edades, tanto en los adolescentes como en los adultos mayores. Algunos de personas que o que se encuentran desarrollando algunas actividades que puedan lastimar sus pies.
el uso de calzados industriales también es otro de los factores de riesgo. Entonces ahí tenemos mucha población a la que podemos educar, podemos llegar, ya tenemos una razón más para adentrarnos, para buscar de ellos, para que ellos busquen de nosotros inclusive y poderles educar para evitar este cuadro. Que recuerden, dolor, inflamación, mucha limitación funcional, los pacientes siempre van a acudir y la infección que se genera, pues siempre acuden por el dolor. ¿Listo? Entonces, siguiendo el tratamiento, vamos a hablar de dos tipos o dos maneras de abordar el tema de la onicocriptosis. El primero de ellos es un manejo conservador. No todas las onicocriptosis se operan, ¿cierto? Y a veces los pacientes llegan, eso es importante trabajarlo con los pacientes. A veces hay unas uñas encarnadas que no necesariamente tienen que intervenirse quirúrgicamente. En esos pacientes deportistas que acuden oportunamente, que apenas están empezando a tener la lesión, que apenas está cambiando la relación de la piel con las uñas, entonces ahí se puede hacer una intervención sobre lateral o una espiculectomía pequeña o una mejor hidratación sobre los laterales, ¿sí? Un mejor corte de las uñas, educarle adecuadamente, hacerle un acompañamiento en el crecimiento de las uñas y captarlo para hacerle el corte adecuado en nuestros centros de podología. Eso es un manejo conservador a un paciente que tiene un cuadro de onicocriptosis y que puede ser incipiente, ¿sí? Usar un tamponado, o sea, colocar unas gasas en los laterales, una gasa delgada, un tamponado vaselinado, manejamos nosotros. Entonces una gasa con vaselina se coloca en los laterales profundo para que haga cuña entre la uña y la piel, separándola completamente, y eso nos alivia el dolor, mejora el crecimiento de la uña, hidrata mejor en los laterales y hace que esa uña que iba en un proceso de onicocriptosis real, pues podamos revertir el proceso y podemos devolverlo. Entonces, si ven, podemos también pensar en un manejo conservador y no todas las uñas encarnadas o no toda la onicocriptosis es igual a matricectomía. La otra opción es la opción quirúrgica, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de la matricectomía. ¿Qué hacemos? ¿Una onicectomía completa, una onicectomía total o hacemos una matricectomía? Hoy por hoy se viene desestimando la intervención a través de la onicectomía completa, onicectomía total, ¿sí? Por lo menos nosotros en podología deberíamos guardar el tema de la onicectomía total para muy contados casos, ¿sí? Y unas condiciones muy específicas que requieran la onicectomía. En el tema de onicocriptosis, pensaríamos que el 99.9% de los pacientes pudiéramos resolverlos. De la Sociedad Internacional tenemos clase de matricectomía. Ahí hay unos videos que explican cómo se hace la matricectomía, una matricectomía básica, ¿sí? Donde simplemente cortamos, ponemos anestesia y cortamos cortamos hasta lo profundo el lateral y logramos sacar ese lateral que tenemos ahí. Pero hoy vamos a hablar de la técnica de fenol alcohol.